Ya. Cordial saludo, compañeros y tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro con mi compañero Cristian Ovalle y quien les habla Paula Calderón. Iniciamos este debate con relación a los indicadores sociales. Vamos a plantear algunas reflexiones con respecto a este tema. Pertenecemos al grupo 40-40-13-25, liderado por el tutor Didier Barrera. Listo, puedes pasar a la otra. Vale. Bien, entonces, bueno, nos planteamos unos objetivos para este debate. Inicialmente vamos a exponer el indicador seleccionado para esta unidad. Vamos a responder las preguntas orientadoras y finalmente, pues, buscamos generar reflexiones significativas. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta de cuál es la importancia de los indicadores sociales. Cordial saludo. La pregunta que vamos a discutir es ¿cuál es la importancia de los indicadores sociales? Como bien sabemos, los indicadores sociales permiten analizar, estudiar fenómenos sociales para la intervención de un problema con la reducción o la solución absoluta total de una problemática. Nos permite estudiar variables, factores que determinan el comportamiento de un fenómeno que puede considerarse problemático o que afecte de una u otra manera a un movimiento social, a una eh, comunidad en específico. Los indicadores sociales permiten estudiar con estadísticas, el cual es una herramienta útil, pero se nos escapa bastante información estadística para trabajar y erradicar la problemática como queremos abordarla. Sí, efectivamente, pues los indicadores también nos permiten pues tener un panorama general frente a alguna problemática que se pueda estar presentando en alguna población, ¿sí? Entonces, efectivamente, lo que dice Cristian es una grieta inicial y es que pues no podemos tener información completa de de los datos o de forma estadística, pero pues aparte también es importante que no solo a través de los indicadores se haga un análisis cualitativo, sí, de la información, porque no son solamente estadísticas, sino pues lo que se busca con los indicadores es que se genere solamente una herramienta inicial que nos permita hacer un análisis un poco más profundo. Es decir, no solamente se basa en que, por ejemplo, el índice de pobreza se haga a través de una encuesta poblacional a diferente grupo, sino que pues adicional también hay que hacer un análisis diferente. Entonces, sin embargo, pues estas estadísticas no son 100% absolutas. Esto no quiere decir que ese sea el índice absoluto, por ejemplo, de pobreza, porque pues hay diferentes factores que efectivamente hacen que ese valor no sea absoluto. ¿Sí? Por ejemplo, el nivel de pobreza, pues también es importante que se pueda validar qué es lo que se mide como pobreza, ¿sí? Si digamos el DANE, por ejemplo, que hace ese tipo de estadísticas, si el objetivo, lo que tienen como pobreza es, por ejemplo, el tipo de vivienda en el que está un grupo social o los ingresos familiares, el poder adquisitivo, el acceso a la educación. Entonces, creo que también es importante, aparte de tener ese análisis cualitativo, pues que se haga un análisis global y saber efectivamente qué es lo que se está midiendo, por ejemplo, en cuanto a la pobreza o en cuanto al indicador que hayamos seleccionado. Sin embargo, pues igual creemos que los indicadores sociales pues tienen un fundamento cuantitativo importante en cuanto a procesos de investigación. La complementariedad acerca de los indicadores sociales con el modelo cualitativo sería los factores no medibles que se estudian en campo acerca de problemas cotidianos que uno logra observar como sociólogo y que de esa forma uno trata de dar un mejor diagnóstico a la problemática.
Sí, exacto. Y bueno, ya finalmente también como aporte es que uno de los objetivos de los indicadores sociales es que permitan también generar estrategias para mitigar esos problemas. Sin embargo, el hecho de que se tenga el indicador social no significa que se garantice la mitigación del mismo. Volviendo al mismo ejemplo de la pobreza en Colombia, por ejemplo, el hecho de que sepamos que hay pobreza y de que el indicador social nos diga que tenemos un nivel de pobreza alto, no significa que al hacer el gobierno o los entidades gubernamentales hacer planes estratégicos para mitigar la pobreza sea relacionado directamente con que efectivamente se va a lograr ese objetivo. Entonces, volviendo, para concluir, pues el indicador social es solamente una herramienta de medición que nos ayuda en un panorama general. Ahora bien, vamos a responder la segunda pregunta relacionada con el indicador seleccionado por cada uno de nosotros y pues cuáles son los aportes al entendimiento del problema social. El indicador social que he elegido es el consumo de sustancias psicoactivas y en la comprensión de las problemáticas sociales, que son varias, dependiendo y siendo heredero de este indicador social, son múltiples. Entonces, vemos problemas a nivel macroeconómico o de comercio, pero comercio negro, eh, que influye de manera de relaciones internacionales con el consumo o el comercio de estas sustancias y que va a tener una repercusión en el plano micro. Vamos a ver que el consumo de sustancias psicoactivas pues, va a afectar a los muchachos de la cuadra, en el barrio, los estudiantes de tal institución que son incitados a consumir este tipo de sustancias y que se ven abocados por las necesidades sentimentales y familiares que pueden tener, o algunos problemas del colegio o problemas de economía, y desembocan a que estas personas se vuelvan adictas a este tipo de problemáticas que desencadenan problemas de salud, porque afecta su sistema nervioso central y otros sistemas, el cual crean patologías y enfermedades. Vemos temas de delincuencia, de inseguridad, que están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, porque cuando el adicto consume, es consciente, no es dueño de sus capacidades y efectivamente crea problemas de inseguridad. Pero también vemos el abandono y la indigencia de estas personas que sufren a raíz de ese consumo, teniendo un problema social y lo podemos observar en sectores como el Samber, eh, la L, Chapinero, en las cuales estas personas no conocen, bueno, por el consumo de estas sustancias, tienen quizás básicamente la dosis y allí disponen de fumar y no tienen el hogar ni la casa digna que deberían de tener como seres humanos. Sí, exacto. Y ahí para hacer un aporte efectivamente, Cristian, creo que es demasiado importante también, obviamente desde un ámbito social, lo que mencionas, la inseguridad, sí, los problemas como tal de salud, pero pues también, como bien lo mencionabas antes, creo que es importante como medir las causas o las consecuencias que llevaron a esas personas a iniciar el consumo de ese tipo de drogas. Y bueno, creo que también hay dos puntos importantes. Uno, de pronto el tipo de población, es decir, jóvenes, qué tan jóvenes, en qué rangos de edad, de qué clases sociales, si hablamos como tal de clases sociales, y pues también aparte, cuáles son los programas y las instituciones que están aportando a mitigar ese proceso, ¿no? Que pues es lo que se busca claramente con el indicador. Entonces creo que eso aportaría muchísimo más como a la investigación de tu indicador. No sé si tengas algo más que agregar en cuanto a este indicador.
Sí, es importante analizar que el tejido social y en particular las instituciones y sobre todo la educación desde casa está y debe de estar muy enfocado a la prevención de este consumo, pero no solo desde casa o también desde la educación, sino de la parte institucional y de la parte de la seguridad policial, porque evidentemente se promueve muchísimo y es bastante delicado el asunto porque acá en mi región, donde resido, han habido operativos policiales y sí se han encontrado drogas, pero en niños de sexto, jóvenes de décimo, y obviamente estas sustancias tienen sus administraciones, sus ramas delincuenciales, lo que permite analizar que el entramado social, las instituciones deben de colocar un tate quieto a este flagelo que sufren o están eh, viviendo los jóvenes de Bogotá y de Claro, la región. claro, igual ahí también hay temas económicos, ¿no? Pues tú sabes que cuando las cosas son ilegales son un poquito más costosas, hablando de poder adquisitivo, entonces pues igual también detrás de todos esos problemas también hay una vista como tal económica en cuanto al poder adquisitivo de esto, pues hablando ya cosas macro del narcotráfico y demás, pero digamos que obviamente ya viene a colación lo que mencionas ya a nivel un poco más micro de los colegios, los barrios, pero pues que igual de alguna manera em, está directamente relacionado con el tema económico. ¿Listo? Entonces, bueno, yo escogí el indicador social de violencia y acoso hacia las personas LGTBI. Inicialmente el problema que yo quería allí abordar es el de la desigualdad social, principalmente enfocado pues a la desigualdad de derechos de esta comunidad. Em, Aportando de manera inicial la igualdad e identidad de género, voy a hacer aquí un aporte en cuanto a lo que significa la identidad de género relacionada con los principios de Yogyakarta. Estos son principios que se crearon inicialmente o son hitos de carácter global que ayudaron o que pues están ayudando en este momento a países que aún no tienen políticas para incluir a este tipo de comunidad. Entonces, ellos definen como tal la identidad de género, lo leeré textualmente. Em, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces, ya desde allí tenemos una ruptura de lo que la sociedad comúnmente llama como sexo o género. A veces de pronto tenemos confusión o no hay esa diferencia de lo que es el sexo o lo que es el género. Entonces, ya en palabras más coloquiales, el sexo es básicamente lo que nos define desde nuestro nacimiento, es decir, tú eres hombre o mujer y pues no hay nada diferente. Pero cuando hablamos de género, ya estamos hablando de toda esa inclusión diferente. Si yo me siento, si yo soy mujer, pero me siento más con rasgos masculinos o viceversa, si yo soy hombre, pero quiero ser o tener rasgos y procesos de construcción del sujeto de mujer, de femenino. Entonces, aquí ya estamos hablando un poco de la diferencia de sexo y de identidad de género. Entonces, eso también irradia en el problema social de que venimos de una sociedad, especialmente en Latinoamérica, católica, en el que pues la religión tiene un papel demasiado importante en esas ideas de pronto no aceptar a otras personas diferentes por el tema de que, por ejemplo, la Biblia dice que solamente hay un hombre y hay una mujer y que pues tienen que ser complementos, pero no hay cabida para que dos personas, dos mujeres, dos hombres puedan tener como tal una relación
una relación social, y pues asimismo también los transgéneros, que pues ellos se identifican o son mujeres, pero se identifican como hombres. Entonces, pues aquí también ya hay un problema o un proceso histórico en cuanto a la religión, por supuesto, procesos homofóbicos que pues no aceptan la diversidad, y también el sexo como una construcción social, ¿sí? El sexo en realidad es una construcción social, es algo que nosotros hemos venido implantando desde hace mucho tiempo. La sociedad nos dice que solamente hay mujeres y hombres. Entonces, es básicamente eso, pues el aporte que hace mi indicador social al problema planteado. Para complementar y pues según las fuentes que he revisado, la Iglesia Católica y en sí la tradición cristiana lo que ha hecho es respetar a este tipo o a este grupo de personas, pero lo que dice es que no comparte lo que hacen, o sea, las respeta, las valora como personas y no les quita la dignidad como personas. Pero entonces está en desacuerdo y no comparte lo que hacen, como las prácticas sexuales. Y bueno, obviamente la diversidad es importante dentro de este terreno porque permite, obviamente, tener puntos de vista diferentes. Y eso es lo que nutre el conocimiento. Y es lo importante en este debate, que es multicultural. Entonces, pues según mis fuentes, eso es lo que he conocido acerca de esta postura. Sí, bueno, igual tampoco es el tema de pronto, obviamente no estoy generalizando a, por ejemplo, todos los católicos, todos los cristianos o demás, pero pues más allá de que puedan o no estar de acuerdo, el problema es que cuando no están de acuerdo, pero agreden a esas personas, ¿no? Yo puedo estar en desacuerdo con alguna situación, pero no por eso tengo el derecho a violentar sexual o acosar de manera sexual, verbal, física, psicológica a una persona por no pensar igual. Entonces, efectivamente, pues si bien no se trata como de generalizar, pues igual es un proceso que está, y pues no solamente hablando de temas religiosos, también pues hay tipos de personas que simplemente son homofóbicas y no aceptan esta situación. ¿Listo? Entonces es como eso. Bueno, ¿cuáles son los aspectos de los problemas sociales que se deberían de medir? Anteriormente habíamos descrito el aspecto de la salud, la parte sanitaria, porque afecta el sistema nervioso central de la persona, creándole una adicción y teniendo un comportamiento desmedido, provocándole gastritis, ya que estas sustancias eh, cohíben a las personas de consumir alimentos y bebidas, entonces puede tener potencialmente una gastritis y posteriormente una úlcera. También vemos problemas de inseguridad en los barrios, que es como la parte más palpable, donde las personas no son conscientes de sus actos, como lo dije anteriormente, sino que actúan de acuerdo a su instinto o de acuerdo a la dopación que tiene y produce la droga. También indigencia de los consumidores de estas sustancias. Muchas personas se ven en los puentes debajo de cartones, de periódicos, y realmente no se sabe si está dormido propiamente o está dopado por las drogas, a causa de las drogas. Ok, listo. Y en cuanto a mi indicador, creo que los aspectos que se deberían medir son la identidad de género, masculinidad y feminidad, acoso a lesbianas, gays y bisexuales, entendiendo que pues el acoso es diferente si es para lesbianas o si es gays. Ellos tienen diferentes formas de acoso y pues en su gran mayoría también a niveles exponenciales, y impactos en la libre expresión, y finalmente entornos de discriminación, entendidos como los espacios donde se puede generar esa discriminación. ¿Sí? Puede estar hablando de un transporte público, de la universidad, de mi barrio, de incluso de mi familia. Entonces, creo que estos son los aspectos que podrían medirse dentro de este problema social. Y ya finalmente nos queda la pregunta de qué tipología es cada uno de los indicadores. Para mi caso, mi indicador es un indicador compuesto porque
el global, pues es el acoso a las comunidades LGTBI, pero pues adicional también tiene otros diferentes indicadores que complementan ese primero. Entonces, como decía anteriormente, está el indicador de acoso hacia lesbianas, el indicador de acoso hacia personas gays, hacia los bisexuales o acoso físico, acoso psicológico, incluso pues hasta homicidios. Entonces hay diferentes indicadores que me permiten a mí tener un aspecto global en cuanto al indicador. Entonces por eso mi indicador es un compuesto. La tipología de mi indicador social es simple y compuesto, porque es un grupo reducido, o bueno, ha crecido últimamente, pero compone varias características para tratar de estudiar variables factores en la intervención de esta problemática con una solución. Tiene una característica generalizada que es el consumo, y para poder tener los recursos de este consumo es la venta y compra de reciclaje. Entonces se puede estudiar este tema de acuerdo, el indicador social se puede estudiar como si fuese una tipología de simple y compuesto, por ser una población caracterizada y con unos rasgos específicos que se pueden encontrar en varias ciudades de Colombia y a nivel Latinoamérica. Listo. Y pasamos a las Por últimas. último, hemos concluido en el debate que los indicadores sociales hacen parte fundamental para la medición de los problemas sociales, culturales, económicos, políticos y medioambientales. Sí, y de igual forma, pues los indicadores sociales nos permiten que a través de ese proceso medible, como lo hemos venido planteando desde el inicio, se puedan establecer procesos o estrategias que permitan mitigar los problemas sociales. Esto sin desconocer que no garantiza que se mitiguen, pero igual de alguna manera se pueden crear procesos estratégicos. Entonces, bueno, este fue nuestro debate. Muchas gracias por escuchar y quedaremos atentos a la retroalimentación. Dale me gusta y suscríbete.